Ramtha, una invitación a que abras tu mente. Aprende a crear tu día. En verdad, me han pedido que te enseñe lo que significa crear tu día. Parece que esa pequeña enseñanza ha hecho furor. Y así debe ser. Siempre debería haber sido un furor. Despertar cada mañana es un regalo. ¿No lo sabes? La vida es un regalo. Crear tu día. ¿Qué significa eso? ¿Y quién lo crea? ¿Se te ha ocurrido alguna vez que a menudo le das permiso a la vida para que te haga aquello de lo que te quejas o aquello que te llena de regocijo al final del día? Crear. Crear es un privilegio que le pertenece a una persona divina. La divinidad es la que crea. Y por eso quieres saber cómo se hace, porque tú eres una entidad divina. Entonces, ¿cómo sería el día sin ti? ¿Qué piensas? ¿Cómo sería el día si tuvieses el conocimiento de saber que lo que dices importa? Que en verdad es el marco en el cual se estructura la realidad. ¿Qué harías si supieras hacer eso? Así que, ¿funciona? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste la prueba? ¿Qué te parece hacerla mañana por la mañana? ¿Qué te parece que si, en vez de salirte de la cama por las buenas, te levantaras, hicieras una pausa y dijeras, ¿cómo quiero que sea este día? Y en verdad, expresaras algo en voz alta. Lo primero que dices, nunca te lo crees. Es solo una prueba. Lo tercero que dices es lo que será importante. Y lo tercero será lo que se manifestará en el día. Y hete aquí que por la noche, si eres consciente de eso, exclamarás, Dios mío, qué día tan fabuloso he pasado. Estuve realmente consciente de que este día sucedió por mi causa. Así fue. Entonces, ¿importan nuestros pensamientos? Desde luego que sí. Son las estructuras que forman la realidad. ¿Qué es un pensamiento? Bueno, un pensamiento es un momento congelado de una corriente de conciencia que el cerebro procesa y pone en un paquete llamado neurona, que luego aumenta por medio de la memoria asociativa. De modo que tienes un pensamiento y te preguntas, ¿este pensamiento tiene significado y poder? Sí, porque un pensamiento es realmente una estructura según la cual se modela la realidad. Es la arquitectura de la realidad. Así que, cuando creas tu día, lo diseñas por medio del pensamiento. Y a medida que observas el pensamiento, este se convierte en la forma según la cual se modela la realidad misma. De modo que las aventuras del día realmente se basan en tus pensamientos. Ahora, la ciencia provee muchas pruebas que le dan cierta credibilidad a esto. Y no tienes que ser un científico para decir palabras simples que son solo definiciones de procedimientos de la ciencia. Pero hay una rama de la ciencia denominada física cuántica. Un nombre brillante. ¿Por qué debería ser importante para ti? Porque es el único nivel del estudio matemático del mundo subatómico que incluye tu opinión. Por ese motivo debería ser importante para ti. ¿Qué significa eso? Significa que en verdad hay un observador y que ese observador, que casualmente eres tú, lo que ese observador observe, lo que tú observas, sin importar lo que sea, es lo que forma la realidad. Y en la física cuántica, sencillamente se trata de que, sin importar quién observe el campo cuántico ni con qué expectativa, ese campo en verdad cumple con dicha expectativa. Fabuloso, ¿no? Es frustrante para los científicos,
porque este campo les pertenece a todos. Todos influyen en el campo. Entonces, ¿en qué consiste el campo? Es materia pequeña, ¿sabes? Materia diminuta, materia inferior al nivel atómico. Pero allí es donde se genera una causa que crea un efecto. Y el efecto es la materia que se construye a sí misma. Finalmente tenemos todo un panorama que podemos reconocer verdaderamente en nuestra realidad. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos un observador. Observamos cómo queríamos que sucediera un día. En el mundo de lo pequeño, somos el observador que se concentró en el día y le dio vida, manifestación. La física cuántica es importante para ti, pues es la única ciencia que está de tu lado en cuanto a tus capacidades. Y así, ¿se manifiesta todo lo que pensamos? Sin duda alguna. Entonces, ¿por qué no sé que lo que pienso crea mi realidad sin lugar a dudas? Eso es lo que ocurre todos los días. Nunca se te ocurrió crear tu día. Así que tu día fue siempre lo que percibiste que el día te haría a ti. Ahora tú estás por hacerle algo al día. Entonces, ¿qué deberías hacer con esta ciencia entonces? Deberías estudiarla más. Deberías aprender lo importante que eres en la esfera de toda la materia y que cualquier cosa que pienses en verdad sí importa. E importa porque repercute en tu vida todos los días. Entonces, ¿por qué se usó esa llamativa frase en la película What the Bleep? Porque a los alumnos en esta escuela se les enseña que son personas divinas y que sería irresponsable permitir que la vida te suceda. Pero crear el modo en que te ocurre la vida es en verdad un derecho divino que cada estudiante aprende a tener aquí. La situación por excelencia en la que nunca querríamos vernos es ser una víctima de algo. Está bien sorprenderse y fascinarse por la medida en que podemos crear, pero es una historia muy diferente que al final del día nos lamentemos y tengamos los sentimientos heridos y que de alguna manera el día nos haya hecho daño. Lo último que queremos llegar a ser en la vida es una víctima. Y en esta escuela, la manera en que salimos adelante y hacemos la vida mucho más hermosa es aprendiendo que si asumimos la responsabilidad de cómo va a suceder el día, al final del día disfrutamos de los resultados de esa experiencia en vez de lamentarnos de que no supimos hacer nada mejor. De modo que es el acto de la responsabilidad. Y es ser el observador de la mecánica cuántica, lo que hace que no importa lo que pienses, eso se manifestará. Entonces, ¿por qué no construir pensamientos que creen un día lleno de esplendor y belleza, e ingeniosidad y bienestar y alegría o cualquier otra aventura que te gustaría tener? La idea en la película What the Bleep es que no debemos permitirnos ser una víctima nunca más. Porque una vez que tenemos el conocimiento, queremos ser los creadores de la vida en vez de dejar que simplemente nos suceda. De modo que aprender esto de este mensaje es único de esta escuela y único de estos estudiantes. ¿Y hay alumnos que no crean el día? Desde luego. Hay cristianos que no rezan todos los días. Solo utilizan aquello en lo que creen hasta que se encuentran en apuros. ¿Y por qué no querrías crear tu día? ¿No tienes suficiente conocimiento? ¿En verdad no te cuestionas lo suficiente? ¿No tienes suficientes deseos de ver un día? ¿O temes que si empiezas a hacerlo, no sucederá? Y luego, una vez más, no creerás en ti. Yo te digo, haz la prueba. Ahora, aquí es donde ellos lo aprendieron, en este lugar. De modo que, ¿tienes que pertenecer a la escuela para crear tu día? No. Solo tienes que querer hacerlo. Y es así de simple.
¿Y qué es lo que quieres crear? ¿Hay algo que sea demasiado grande? Crea solo cosas que se encuentren en la esfera de tu aceptación. No crees cosas que no puedas aceptar, pues no estarás dispuesto a vivirlas cuando aparezcan en tu vida. ¿Entiendes? Ahora, regresemos a la física cuántica. ¿Por qué querrías adentrarte en ella un poco más? Bueno, por una razón. ¿En qué quieres creer? Por un lado están todas estas religiones y además está la nueva era, la vieja era, y luego está tu vecino y tu herencia. Bueno, ¿en qué te gustaría creer? ¿Por qué no querrías creer en esto? La física cuántica es extraordinaria y es precisamente la ciencia que estudia la naturaleza de lo extraordinarios que somos. Cuando empiezas a estudiar esto, hay muchas cosas que se te aclaran. Por ejemplo, no tuviste que vestirte de blanco para hacer que sucediera algo maravilloso. Y empiezas a aprender que positivo y negativo no tienen nada que ver con el bien y el mal. Tienen que ver con la polaridad del electrum o el electro. Se relacionan con la electricidad. No puede haber una carga positiva sin que haya una carga negativa. ¿Qué tiene eso de bueno y de malo? Muy pronto empiezas a pensar de otro modo, empiezas a entenderlo de manera más racional y en verdad más madura. Y entonces, si negativo no es malo, a lo mejor negro no es malvado. Y la noche no es la hora de brujas y duendes y toda esa basura. Tal vez no sea más que superstición. Sin embargo, ¿existe la superstición en la física cuántica? Sí. Porque si alguien cree en algo, ese algo se crea. Es una realidad tangible. Pero por otra parte habrá una persona a tu lado que no cree en nada de esto, que dice que es basura. ¿Y se manifestará alguna de esas cosas en la vida de esa persona? Ni una sola. Así que también empiezas a entender otra cosa importante. Lo verdaderamente poderoso o poderosa que eres. Tal vez tú eres quien puso a Dios en el cielo. O quizás tú creaste a Dios a tu imagen y semejanza. ¿Sabes? Como tú piensas que tendría que ser. Pues si sigues pensando así, sin duda, Dios mío, así es como te tratará la vida todos los días. Creaste a un Dios para que te castigue, para que te premie, para que te ame y para que tengas miedo de ti mismo o de ti misma. Hiciste eso todos los días. Y lo que empiezas a entender es que a lo mejor la naturaleza de Dios no tiene nada que ver con un viejo de barba larga instalado ahí arriba en una propiedad inmobiliaria llamada cielo y que te juzga. Quizá tú lo has puesto ahí. Y si es así, puedes quitarlo. Tal vez, el regalo más grande de la vida y de nuestro día realmente se alberga en nuestro interior. Y este campo mágico no existe como algo separado de nosotros. Es una parte esencial de nosotros. Es nosotros. De modo que muy pronto promoverás a Dios desde esa vieja criatura malvada y temible hasta algo que es sublime, que tiene que ver con el estado de ser. Se trata de la naturaleza del ser y, en verdad, se trata de tu ser. Hay otras cosas que también aprenderás. ¿Qué hay de la maldad? ¿Existe la maldad en el mundo? Has tenido muchísimos días malos y una gran racha de mala suerte. ¿Qué hay de eso? Bueno, una experiencia se merece otra. Si tienes una mala experiencia que juzgas como mala, entonces vas a pensar en ella el día entero y se merece otra. Vas a tener otra y luego esa se merece 2 o 3 más. Existe en efecto la racha de mala suerte. Pero quizás nosotros seamos la suerte por cómo pensamos en ella. Entonces empezaríamos a pensar que lo malo no es algo malo.
sino una experiencia que tal vez todos esos días fueron necesarios para que cambiáramos nuestra forma de pensar y experimentáramos un día diferente. ¿Y es mala la gente? Me parece que vas a aprender que todo es relativo, que se trata de cómo el campo cuántico funciona para ellos y en verdad de cómo funciona para ti. Y a aquellos que no hacen lo que tú crees que deberían hacer, los consideras malos. Pero todo está bien. Pero cuando todo está bien, Dios mío, ¿qué haces con una actitud de que ser malo no tiene nada de malo? A lo mejor la gente deje de ser mala cuando eso no tenga nada de malo. Y luego está esa otra cosa, ya sabes, la superstición y todo eso. ¿Y qué hay de todos esos dioses? ¿Qué hay de la historia? ¿Debería ser importante la historia para nosotros? Tú sigues repitiéndola lo suficiente, quizá esté intentando decirte algo. Tal vez debieras soñar una vida nueva, una vida diferente. ¿Qué hay de la superstición? ¿Dónde ponemos eso? ¿Qué hay de la nueva era? ¿Existe una nueva era? Tal vez sea la vieja era. No vayas por ahí cambiando tu Dios en un segundo por un puñado de espíritus que existen en el más allá a la espera de apoderarse de ti en el armario. Eso no te conviene. Y lo que es más, no te pongas brazaletes ni cristales en el cuello. Pueden ser muy molestos. Ni comas mucho ajo que puede protegerte de mucho más que espíritus malignos. Y sin duda, no te conviene ser vegetariano, ni carnívoro, ni hacer ningún otro tipo de régimen. También vas a pensar en eso, porque dirás, bueno, si yo de verdad creo en esto, oh Dios mío, realmente me va a suceder. Esto realmente se va a convertir en un factor. Si de verdad pienso que algo hay allá afuera que me va a atrapar, puede que ocurra. Bueno, ¿nos dan poder los cristales? Bueno, ¿no es eso relativo? ¿Y qué pasaría si fuimos nosotros los que les dimos poder? ¿Y qué hay de una dieta? ¿Nos hace bien una dieta? ¿Qué piensas tú? Lo que piensas es realmente importante, porque lo que piensas, a la larga, es el resultado. ¿Y qué hay de la reencarnación y la vida después de la vida y todos esos guías y todas esas personas? Es tanto. Bueno, hay verdaderas joyas en esto. Es realmente, realmente maravilloso pensar en nosotros mismos como un ser eterno. Pues nadie ha descubierto todavía cómo destruir el campo cuántico. De hecho, nadie nunca ha tenido un pensamiento lo bastante grande como para que se vuelva contra sí mismo y se destruya. Eso es imposible. Así que podemos tener la certeza de que somos un ser eterno y que el campo cuántico, o el reino de los cielos, o estados del ser, continuarán a pesar de nuestra ignorancia. Y cuando sepamos eso, entonces diremos, bueno, ¿en qué debo creer? En ti. ¿Y tienes lo suficiente como para creer en ti? Todos los días. ¿Y cómo sabemos todos los días que aquello en lo que crees funcionará? Simplemente tienes que vivirlo para averiguarlo. ¿Y qué hay de la vida? Regresemos a la reencarnación. ¿Es eso algo que tenemos que conservar? Yo pienso que tienes que hacerlo, porque nos promete longevidad. Y de hecho, si pensamos que en algo hemos errado, tenemos muchas vidas para subsanarlo. Pero, por otro lado, se nos ocurre que tal vez no quieras pasar el resto de tus vidas subsanando algo de lo cual podríamos ocuparnos ahora mismo, en este mismo momento. Así que yo prefiero la idea de que si no podemos destruir el campo cuántico, eso quiere decir que nosotros también somos indestructibles. El campo cuántico siempre tendrá un observador. Y considero que debiéramos pensar en nosotros mismos en ese sentido y obrar en consecuencia. Esos son los verdaderos amuletos que deberías conservar. Todo lo demás es simplemente un adorno y te concede la frecuencia de las emociones, te concede la culpa, te concede el victimismo, te concede el trauma de que lo predecible se haga realidad. Pero si quieres ser libre
y quieres amarte y quieres estar entusiasmado con cada día y luego con cada año y en verdad cada década. Y luego te podrías percibir más allá de la muerte. De hecho, es posible que ni siquiera tengas que morir. Entonces empezarías a crear tu día y te quitarías el peso de la idolatría. La idolatría más grande que le podemos profesar a Dios es vivir como tal. Y en verdad, el mejor regalo que podemos recibir no es lo que Dios nos pueda dar, sino celebrar el estar vivos todos los días. Ese es el mejor regalo. Y que se te ha otorgado la imaginación, un cerebro para procesarla y una vida para explorarla. No hay límites para nuestra grandeza o en verdad para nuestra bondad. Lo peor de nosotros ha quedado atrás. Nuestro descubrimiento más grandioso lo tenemos por delante. Así que déjame decirte algo acerca de todos estos que aspiran a ser algo. Sé tú mismo, sé tú misma. Di, todo este ritual que hice esta mañana solo fue necesario para hacerme creer en algo. Bueno, ¿por qué no te deshaces de eso y simplemente creas el día que quieres? Y según lo dicta la física cuántica, si eres el observador, tendrás ese día. Y si era la tercera cosa, bueno, ¿qué vas a hacer con respecto a mañana? Estarás completamente fascinado con el mañana y cuando se haga mágico, empezarás a ver tu vida y tu futuro específico en esferas que son verdaderamente maravillosas e inspiradoras. ¿Sabes? Tú tenías que estar aquí. Tenías que ser parte de la vida. Te extrañaríamos muchísimo si no estuvieras aquí. Tú eres parte de este concepto. En verdad, compones este tiempo. Cuando cambias, envías una onda expansiva a lo largo de este tiempo que brinda esperanza a todos. ¿Y no sería bonito cuando la gente empieza a renunciar a ese Dios viejo y malvado y empiece a deshacerse de sus cristales, empiece a olvidarse de cómo tienen que ser las cosas y se ponga a diseñarlas lo mejor que pueda? La experiencia te concierne a ti, es tu vida, es el sueño que puedes experimentar. ¿Y no sería maravilloso cuando en el curso del día alguien te diga, dado que has creado esta onda expansiva, ¿qué hay en ti que parece ser siempre mágico y maravilloso? Y puedes mirar a la persona y decir, ¿se te ha ocurrido alguna vez crear tu día? Así que dudas de eso, ¿no? ¿Por qué querrías hacer eso? ¿Qué es la duda? ¿Y por qué siquiera la tienes? La duda solo es una palabra que explica el no querer participar. Y el no querer participar se debe a que no te quieres comprometer o aceptar lo que oyes o ver lo que la gente te pide que hagas. La duda también es algo interesante en el cerebro. Es una barrera en el cerebro. El cerebro no asimila más aprendizaje a no ser que sea específico para la personalidad que tú eres. La gente dice que la duda es realmente saludable para ti. Lo es, si no quieres cambiar tu vida. Y evita que cambies o modifiques tu personalidad, tu estilo de vida, tu religión, tu familia, tus orígenes, todas esas cosas. Te mantiene intacto y ese es el propósito que cumple. Pero, ¿funciona la duda también en el campo cuántico? Desde luego que sí. Cuando dices, no creo en esto, entonces no lo experimentarás. No se te pedirá que madures, no participarás en tu propio crecimiento. Si dices, no lo creo, esto es basura, lo que consigues es no creer. Todos obtienen lo que estiman necesario. De modo que esta sería la elección. La elección es despertar. En ese momento cuando te despiertas, ¿te has dado cuenta alguna vez, por cierto, que no sabes quién eres?
Te despiertas y no sabes quién eres. ¿Has notado que miras alrededor de la habitación para orientarte? Y no es muy sorprendente que cuando ves a la persona a tu lado en ese instante pasajero no sabes quién es. Creo que debieras contemplar esto muy detenidamente. Pero en ese preciso momento, pasamos los siguientes momentos antes de salir de la cama reorientándonos, reestableciendo el enlace con una identidad que por un instante ni siquiera teníamos. Y la identidad es que nos empezamos a estructurar cuando miramos a la persona a nuestro lado, después nos levantamos, nos rascamos el cuerpo, nos hacemos caricias y luego nos levantamos y vamos a la letrina y en el camino nos miramos en el espejo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te miras fijamente? Porque estás tratando de recordar quién eres. Y después, cuando vas al baño, clavas la mirada en tu propia orina. ¿Por qué haces eso? Porque no puedes creer que estés orinando. Es un misterio todavía. Ahora, no te avergüences, es una parte natural de tu cuerpo. Pero si tienes que recordar quién eres y tienes que recordar los parámetros de tu aceptación y la barrera de tu duda, si todos los días tienes que pasar por el ritual de recordar quién eres, ¿qué probabilidades hay de que tu día resulte singular? Muy pocas. ¿No te parece? Realmente pocas. Pero, ¿y si en verdad, antes de tratar de recordar quién eras, intentaras recordar quién querías ser, y tal vez eso ocurriera antes de mirar a tu compañero, antes de rascarte, antes de salir tambaleando de la cama, asustar al gato y mirarte en el espejo? Si antes de hacer todo eso recordaras algo, antes de entablar el lazo con el ritual de mi red neuronal, voy a crear un día asombroso, que sea un aporte a mi red neuronal, que añada algo a la experiencia de mi vida. Y creas tu día. Creas tu día. Ese momento, cuando aún no eres quien eres, es el instante más sublime. Es el momento en el cual ves lo extraordinario, cuando puedes esperar y aceptar lo excepcional. Puedes aceptar que hoy te aumenten el sueldo. Pues si te conviertes en ti mismo o en ti misma, tu expectativa de un aumento de sueldo disminuye enormemente. Tú y yo lo sabemos. Pero en este estado en el cual tu identidad no está definida, puedes crear lo que quieras. De modo que a mis estudiantes les digo, antes de levantarte y recordar quién eres, crea tu día. Entonces, después de crear tu día, tu rutina cambiará. Será una persona ligeramente distinta la que mira el orinal, la que se mira al espejo. Habrá algo distinto en ti y eso será maravilloso. Ahora, si no te crees nada de esto, ¿por qué me estás escuchando? Para que te puedas formar una opinión, sabes que tengo razón. Así que calladamente, cuando nadie te mire, crea tu día. Pero créalo de tal forma que, sinceramente, sea para tu propio agrado. Y pienso que estarás inmensamente complacido con el resultado. Y por otra parte, puedes decir que esto es pura basura. Y siendo así, también te mereces tu día. Entonces, lo último que quiero decirte es que deseo sacar algo a colación contigo, en la comodidad de tu propio hogar, a solas, tú y yo. La idea de que lo que tú eres y quién eres es importante.
Verás, yo sé que tú eres mejor. Tú y yo lo sabemos. Que la vida que a veces vives día tras día, tú esperas más de ti mismo o de ti misma. Yo lo sé y tú lo sabes. Así que la pregunta es, ¿cómo obtienes ese más que deseas? ¿No sería lindo, entidad, que supieras que Dios sí ha oído todo lo que pensaste y que en verdad todo lo que pensaste es importante? Muy bien. Tan solo digamos que es así. ¿Qué daño te hará decirlo? En verdad, ¿qué importará si mejoras tu vida, aunque sea solo un poco? Importará mucho. ¿Cómo te vas a convertir en una persona mejor si no empiezas a aprovechar esos aspectos tuyos que tú sabes que eres capaz de ser? Te tienes bajo control y temes que si cambias, muchas personas van a sufrir. Y a lo mejor muchas personas lo celebrarán. Así que mientras estás ahí contigo mismo o contigo misma escuchando esto, en verdad puedes decir que soy un farsante, un charlatán y todas esas cosas. Pero hay una cosa que quiero que recuerdes, sea lo que sea que pienses que yo soy, es que tú y yo sabemos que hay más en ti de lo que has vivido hasta ahora. Y si empiezas a vivirlo, aunque sea solo un poco, día a día, lo único que tienes que hacer es ver cómo sucede el más en ti. Verlo tan solo, ¿sabes? Estudiar y entender la explicación de la física cuántica es solo estudiar cómo sucede y por qué sucede. No tienes que saber eso. Solamente tienes que ver la magia que hay en querer que ocurra. Así que llegas a grandes extremos. Tú sabes que lo haces. Llegas a grandes extremos para asegurarte. Sacas seguro de vida, seguro de salud, seguro automotriz, seguro de guardería, seguro de dientes. Vaya, eso es, dental. Olvidé que ese era el nombre. Seguro de muerte. Morir. Imagínate eso. Vas a asegurar tu propia muerte. Has llegado a tales extremos para asegurarte de que tu vida permanezca dentro de los límites de la razón, que tienes que trabajar arduamente todos los días tan solo para pagar tus pólizas. Ahora, el único seguro que nunca has adquirido es la creencia en ti mismo o en ti misma. Y tal vez todas estas otras cosas no importen tanto como importa lo que piensas de ti mismo o de ti misma. Así que entre tú y yo, mientras pasamos este momento juntos, en verdad me gustaría que pienses en qué es lo que piensas de tu vida. Y si lo haces, yo y tú te enviaremos algo realmente maravilloso. Sucederá momentos después de que veas esta película. Y será un pequeño mensajero que sugiere que lo que has estado viviendo todos los días es lo único de lo que te creías capaz. Salvo que en este tipo de momentos te empiezas a preguntar y empiezas a recordar. Y cuando tienes este tipo de momentos, simplemente estás a la espera de que alguien te anime a ser grandioso. Así que, adelante, sigue. Empieza a pensar que eres más de lo que eres todos los días. Y poco a poco, todas las pruebas lo confirmarán. ¿Y qué tiene que ver Dios con esto? Todo, todo. ¿Quieres que hable de la gente que pierde la esperanza? ¿Y por qué deberían ser siempre los viejos quienes pierden la esperanza? Los jóvenes pierden la esperanza, los niños pierden la esperanza, las mujeres han estado perdiendo la esperanza durante siglos. Supongo que tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos perdiendo. ¿Qué es la palabra esperanza? Esperanza, ¿qué es? Obviamente, nunca hemos tenido la libertad de vivir la vida, ya que si tuviésemos la libertad de vivir la vida, entenderíamos la ciencia de la evolución. Que una vez que has experimentado algo, está bien adueñarte de ello en forma de sabiduría y tener un nuevo sueño y en verdad una nueva idea.
en lugar de simplemente decir que ahora que lo has hecho, eso es lo mejor que puedes hacer durante el resto de tu vida. Parece realmente un poco infantil, ¿no? Entonces, si nunca se te diera permiso de cambiar, perderías la esperanza. Y en verdad, si tu mente, y así es, no piensa de forma progresiva, supongo que puedes decir que es espantoso no tener pensamientos renovadores, pues pronto ya no tendrás nuevos pensamientos, pensarás siempre lo mismo y entonces tienes que empezar de nuevo, lo que puede ser una experiencia horrible y aburrida, por cierto. Entonces, la esperanza. Las personas que están en prisión añoran la libertad, y así es. Y en verdad, las personas que están cansadas de pensar lo mismo no encuentran nada que los alivie de su propia mente, que les da los mismos pensamientos, ni de su vecindario, que les da los mismos pensamientos, y en verdad la sociedad los reafirma. Y podemos verlo en los ancianos, porque están llegando al final de su vida y es tanto lo que queda por hacer, pero no queda suficiente vida, no queda suficiente vitalidad. Y por otro lado, algunos de ellos no quieren que quede, pues la sola idea de tener que vivir eso de nuevo es un pensamiento horrible. La vida no tendría que ser así. Y los jóvenes, ¿por qué los jóvenes viven una vida tan encasillada que pierden la esperanza de que haya algo nuevo y maravilloso, de que ellos tengan un significado en esta vida? Así que supongo que la esperanza es una de esas palabras que tenemos que aprender a definir. Y tenemos que entender que una vez que la hemos definido, ¿qué significado tiene eso para el individuo? Quiere decir, entonces, que si el pensamiento está restringido, la esperanza sería el permiso de pensar fuera de los límites de la restricción. Y en verdad, si está confinado, y el confinamiento no tiene que ser un recinto o una casa pequeña. En verdad, el confinamiento puede ser en una sociedad, en una religión, un credo, un vecindario. Tener que pasar el resto de nuestros días confinados en un territorio específico no es nuestra naturaleza. Y si encontramos que la esperanza es vivir sin confinamiento, supongo que en nuestra vida buscaríamos el confinamiento y nos iríamos deshaciendo de él. ¿La esperanza? La vida es tan hermosa. Ni siquiera hemos empezado a rascar su superficie. El cerebro es tan inmenso en cuanto a su capacidad de procesar la conciencia. Durante siglos y siglos y siglos ni siquiera hemos empezado a vivir los momentos invalorables de la humanidad, mucho menos de nuestra propia vida. De modo que la esperanza, encontrar una salida del zoológico, de lo predecible, es cuando la persona inicia la travesía de liberarse del confinamiento de sí mismo o de restringir sus propios pensamientos. ¿Cómo conseguimos eso? Con conocimiento. Conocimiento, información, en verdad. ¿Qué hacemos con la información? Tenemos que saber realmente que solo con adquirir información no basta. Se trata de lo que hacemos con ella. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Tenemos que ver que la información funciona en nuestra vida en forma de posibilidades. ¿Y qué hacemos con las posibilidades? Las posibilidades hacen que resuene nuestra campana de la esperanza. ¿Es realmente posible que yo pueda vivir fuera de este confinamiento en verdad? ¿Que pueda pensar fuera de este cuadrante de pensamiento? Desde luego que sí. Pero, ¿cómo lo hacemos? Es igual que crear nuestro día. El método para crear nuestro día es realmente muy simple. Primero, crea un día que cuando termine
puedas llamarlo vivir con esperanza. Crea un día que te brinde aventuras, encuentros y sucesos que no habrían existido nunca en tu vida antes. ¿Y cómo hacemos esto? Creamos nuestro día al decir simplemente, hoy conoceré a personas extraordinarias. Hoy tendré un encuentro excepcional. Y hoy conoceré la riqueza como nunca la he conocido antes. Y en todo momento estaré muy entusiasmado con este día. Jamás sentiré la enfermedad que temo padecer cada día. ¿Y cómo hacemos eso? Dices esas palabras lentamente y dejas que reposen en tu mente, despacio, estando presente en cada una de ellas. Y cuando termines de decirlas, habrás estado presente en tu día. Y tu día se ocupará de brindarte esperanza. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Los ancianos, los jóvenes, la gente. Si tienes el deseo de vivir un día más, si tienes el deseo de sentir que tú cambias las cosas, entonces esta es la manera en que empiezas a cambiar algo. Di la palabra lentamente. Reténla. Quédate presente en ella. Y cuanto más presente estés en esta frase, más emocionante es el aumento de energía en tu cuerpo. Y el entusiasmo del día, casi no aguantas las ganas de levantarte ahora y hacer este ritual de la mañana. Pero ahora lo haces entusiasmado, entusiasmada. Esa persona excepcional, vas a conocer a esa persona excepcional. ¿Y esa experiencia maravillosa? Sí, eso también va a suceder. ¿Y qué te parece un cambio en la riqueza? Por supuesto, que también va a suceder. Hoy eres una persona distinta. Ahora, ¿fue eso la esperanza? Al final del día te darás palmadas en la rodilla y dirás, ¿será posible? No había pasado un día tan maravilloso desde hacía muchísimo tiempo. Y ni siquiera me acuerdo. No recuerdo haberme sentido mal ni un solo momento. Bueno, que así sea eso. Que así sea eso. Entonces, ¿hay esperanza en este mensaje? ¿Vive en ti la esperanza? Mientras tú lo quieras. Mientras tú lo quieras. Que así sea.